Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Le puse por título a la predicación de esta mañana: el carácter de Cristo reflejado en nosotros. La vida cristiana aquí en la tierra es una preparación para lo porvenir, para las moradas eternas. Por lo tanto, Dios quiere formar en nosotros un carácter. Quiere formar en nosotros una conducta. También quiere formar en nosotros una manera de ser y de vivir que sean consonantes con el que nos encontremos cuando entremos en el reino eterno, hermanos. Por lo tanto, necesitamos que nuestro carácter sea fraguado, o sea, forjado en la escuela del Señor Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Que usted tiene que ser pasado por el fuego, su carácter, su forma de ser, su vida diaria tiene que ser pasada por el fuego. ¿Para qué? Para que ese carácter de Cristo sea reflejado en nosotros, ¿ok? Ahora, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo claramente enseñó al comienzo de su ministerio público, lo que nosotros conocemos como en el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Allí el Señor enseñó cuáles son las cualidades o características de los hijos del reino. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se expresó de la siguiente manera: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y la lluvia cae sobre justos e injustos. Ahora, leyendo este versículo o estos versículos, estos pasajes de la Escritura, no cabe duda, hermanos, que Dios tiene gran expectativa en cuanto a nosotros como sus seguidores. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Él está en la expectativa. Él nos dio ejemplo en todo. No dice en casi todo. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo en todas las áreas de su vida. Por lo tanto, nosotros como cristianos, levanten la mano los cristianos. Muy bien, aleluya. O sea, nosotros como cristianos
debemos de desarrollar un carácter maduro, espiritual y auténticamente cristiano. O sea, esto quiere decir que tiene que ser el carácter de Cristo reflejado ¿en dónde? En nosotros, en nuestras vidas. Y aquí surgen pues 3 preguntas. ¿Será posible que yo refleje el carácter de Cristo en mi vida? ¿Qué posibilidad tengo de llegar tan lejos? ¿Y con qué recursos puedo contar para alcanzar dicha meta? O sea, reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Cuando nos enfrentamos con las altísimas vocación a la que Dios nos ha llamado y reflexionamos en todo lo que implica el seguir a Cristo, hermanos, es fácil llegar a decir que eso es imposible que yo lo pueda hacer. Es fácil decir, fácil entre comillas, decir, es imposible que yo lo pueda hacer. Tal vez dirás, o muchos dirán, bueno, para los personajes bíblicos, específicamente los apóstoles, para ellos sí fue posible reflejar el carácter de Cristo. Déjame preguntarte, por favor, el apóstol Pedro fue un hombre común y corriente, ¿verdad? Dígalo fuerte. Claro que sí. Un hombre igual, un ser humano igual que usted, igual que yo. Incluso, yo te pregunto otra vez, ¿de qué manera se describe el carácter del apóstol Pedro? Usted ha leído su Biblia y usted ha visto las características del carácter del apóstol San Pedro. Pedro era tosco, Pedro era colérico, Pedro era ordinario, Pedro era violento, ¿verdad que sí? Sí. Violento. Es más, tan violento fue que sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. ¿Ve eso? Pero déjame decirte que no toda su vida el apóstol Pedro fue colérico. El apóstol Pedro no toda su vida fue violento. Él tuvo un cambio radical, muy radical. El apóstol Pedro maduró en Cristo y reflejó el carácter de Cristo en su vida. Por eso leímos hace un momento en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1, Simón Pedro, él mismo presentándose, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vean, cuando yo lea a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, yo quiero que usted levante su mano. Vamos a ver. La justicia a los que habéis alcanzado. ¿Cuántos han alcanzado esa justicia? Ok. Alcanzado esa justicia por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y dice, una fe
igualmente preciosa que la nuestra. El mismo Espíritu Santo de Dios que moró en Pedro es el mismo Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Recordando las dos primeras preguntas, ¿será posible que yo refleje el carácter de Cristo en mi vida? Claro que sí. Claro que sí. Un colérico Pedro, un violento Pedro fue cambiado por el poder de Dios. Un violento o una violenta X y hermano, ex violento, ex iracundo. Hermanos, hemos sido cambiados por el poder de Dios. Sí, por lo tanto, hermanos, nosotros podemos reflejar, claro que sí, el carácter de Cristo en nosotros, hermanos. Y la otra pregunta, recordando, ¿no? Las preguntas, ¿qué posibilidad tengo de llegar tan lejos? Hermano, déjame decirte, mucha posibilidad. Mucha posibilidad tiene usted de llegar lejos en cuanto a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Claro que sí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pedro da la respuesta en los versículos 3 al 4 de 2 de Pedro 1. Él continúa diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por supuesto que al nacer de nuevo, el Espíritu de Dios entró en nosotros, ¿verdad que sí? Y nos comunicó la misma vida y naturaleza misma de Dios en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que no hay más nada que hacer. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada. O sea, ya yo tengo el divino poder en mí. Ya Dios a mí me ha regenerado. Ya, por lo tanto, búscame la almohadita, búscame la sábana y el colchón, porque yo me voy a echar a dormir. No. Aunque Pedro mismo, el apóstol Pedro mismo, ya ha dicho que somos participantes de la naturaleza divina desde el momento de nuestra conversión. No obstante, dice que debemos de llegar a ser participantes de esa naturaleza divina. Es muy cierto que hemos sido salvados por pura gracia. Dígalo fuerte, ¿verdad que sí? Amén. Pura gracia. Y todo esto por fe. Amén. Sin obras. Sin obras para que nadie se gloríe. Pero para crecer y para que se forme en nosotros el carácter de Cristo, para formar un carácter maduro en Cristo, eso depende en gran manera de usted y también depende de mí como persona individual, seguidor de Cristo. O sea, usted tiene que ser obediente.
No sirve esto, vea. Señor, usted sabe que yo soy iracundo, quítame esta ira. Y después terminaste esa oración y fuiste a pelear. No sirve eso. O sea, Señor, usted sabe que yo antes de conocerte me gustaba mucho el chisme. Quítame este chisme, quítame esta mala costumbre de chismear. Entonces terminaste la oración y fuiste a chismear. Eso no tiene sentido. Para nada. Para nada. El Señor no es un mago que tú le vas a orar y quítame esto, quítame aquello, y ponme esto y ponme aquello, ajá, ok, ya van. Esto no es así de que ya y listo, ya, y la varita, pan, ya y listo. Y se te quitó. No, está bien orar, claro, pero si usted ve muy bien, ya usted tiene ese poder dado por Dios. Para cambiar, sí, pero usted tiene que practicar la palabra de Dios en su vida. Si usted sabe que la Biblia dice, apártese de vosotros ira, enojo, pleito, chisme, todas estas cosas, no dice que sea Dios quitándote. Dice, apártese de vosotros. Hazlos tú. Obviamente ya Dios te dio el poder. Ya Dios te dio la fuerza, claro que sí. De Dios es todo. De Dios viene todo. Pero usted tiene que tener lo que se llama el dominio propio. Dominio propio. Y aquí me gustaría ir a la siguiente pregunta. ¿Con qué recursos puedo contar para alcanzar dicha meta? Otra vez, ¿con qué recursos puedo contar para alcanzar dicha meta? Todas las promesas que nosotros encontramos en las Escrituras nos han sido dadas para estimular nuestro espíritu y animarnos unos a otros para hacer firmes nuestra vocación como cristianos, como creyentes. ¿Ok? Y vamos a recordar unos textos de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me gustaría leer ese mismo versículo en la versión lenguaje sencilla. Dice de la siguiente manera: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. El Señor ha comenzado en usted un buen trabajo, ¿verdad? El Señor lo va a ir perfeccionando en usted, claro que sí, pero sométete a Dios. Sométete a tu Señor. El propósito del crecimiento espiritual es que se vaya formando en nosotros un carácter de madurez. O sea, yo estoy hablando de el mismo carácter de Cristo en nosotros. Por lo tanto, no olvidemos nunca, hermanos,
no olvidemos que el carácter que Dios busca se forma y se desarrolla primordialmente intimando con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más usted conozca al Señor, más usted va a reflejar a su Señor en su vida. Si usted conoce al Señor poco, va a reflejar poco a Cristo en su vida. Si usted conoce a su Señor bastante en su vida personal, usted va a reflejar a Cristo en abundancia en su vida. Y eso es notable, no solamente por los creyentes, sino también por los paganos. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Pedro dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En este versículo encontramos la palabra gracia. Específicamente, la gracia es la influencia divina en el corazón del ser humano, que a su vez lo reflejamos, la gracia, en nuestra vida. Y obviamente esto incluye gratitud por esta restauración en nuestros corazones. Gloria a Dios, de verdad, por esa influencia divina en nosotros. Amén. Si no fuese por esa influencia divina en nosotros, que nos cambia por completo lo interior, regeneración, si no fuese por eso, por el poder de Dios, toda la vida fuésemos iracundos. Toda la vida, mira, si Cristo no hubiese cambiado el corazón de Pedro, ya no solamente iba a volar oreja con esa espada, sino cabeza. De una vez. Pero gracias, pues, por el poder de Dios que influyó en el apóstol Pedro, ya listo, esa espada la cambió por la espada. Por los dichos de Dios. Amén. Cambia tu espada por la Biblia, hermano. Amén. Esa influencia divina ha cambiado tu corazón. Amén. Por lo tanto, sí se puede reflejar a Cristo. Amén. En tu vida. Claro que sí. Yo aplaudo, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y en segundo lugar, o la segunda frase que nosotros podemos encontrar allí, es que o sean multiplicadas. Me gustaría esa frase, o sean multiplicadas. Sé que dice gracia y paz, ¿verdad? Dice gracia y paz o sean multiplicadas. Esto habla de un aumento. Esto habla de un incremento. Esto habla de crecer. Es una multiplicación. Usted sabe qué es multiplicar. Entonces, esto se puede decir así: gracia y paz o sean aumentadas. En tu vida, la gracia, la paz, pero específicamente la gracia, sea aumentada, sea incrementada, crezca. ¿Cada 15 días? No. Cada día, minuto a minuto, segundo a segundo, que vaya creciendo. Y el apóstol Pedro dice, multiplicar el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.
En el capítulo 3, versículo 18 de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 de Segunda de Pedro, dice de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La tendencia del nacido de Dios es la siguiente: dirigirse a Dios. Esto lo hace el nacido de Dios, dirigirse a Dios. Añora a Dios. Quiere involucrar a Dios en todas las áreas de su vida. Y al mismo tiempo, cuanto más conoce a Dios por medio de su palabra, esta nueva criatura crece, se desarrolla, madura y desea aún más y más y más y más y más a su Señor Jesucristo. Y es así, hermanos, como nosotros somos transformados más y más y más a la imagen del Hijo de Dios. A mí me gustaría leer un pasaje que está en Segunda de Corintios. Un pasaje que está en Segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 17 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 al 18. Antes de leer, me gustaría hacer un poquito de contexto, porque vamos a leer donde dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ok. Y usted sabe muy bien, hermanos, que yo personalmente duré 10 años en una iglesia pentecostal. Y siempre se tomaba este pasaje para decir: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ya usted sabe cómo es el movimiento que quieren ellos decir en cuanto a libertad. Pareciera que pasó un maremoto por ahí, se llevó todas las sillas por el medio, porque hay libertad. Pero es muy cierto que dice que hay libertad donde está el Espíritu de Dios, pero no se está refiriendo a ese tipo de libertad. Aquí se está hablando del ministerio del nuevo pacto, donde se dice que cuando el judío lee el antiguo pacto, tiene un velo, ¿ok? Está ciego, porque cuando ellos leen a Moisés, o sea, a la ley, no entienden nada. No entienden que está apuntando a Cristo. Por lo tanto, están ciegos. Pero cuando se convierten al Señor, ese velo se quita. Es quitado. Y entonces ahí es donde dice en el versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ok? O sea, lo que yo no entiendo con la ley, sin la influencia del Señor, bien, viene la influencia del Señor, el poder divino, me quita el velo y hay libertad y puedo entender. Gloria a Dios. Ok. Entonces el 17 otra vez: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Hermanos, te pregunto, tuviste la libertad, ¿verdad? Amén. Fuiste libre por el poder de Dios. O sea, por lo tanto, nosotros cara a cara vemos pues al Señor y debemos de ir cara a cara, Biblia y yo, cara a cara, ir transformándonos cada día, renovándonos cada día, reflejando cada día la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Amén. Me gustaría, hermanos, hacer un último comentario. Y es que en cuanto a cómo lograr esta dicha de reflejar a Cristo o el carácter de Cristo en nosotros, es muy importante que te alimentes con la palabra de Dios. Es muy importante que lo hagas todos los días. Si te levantas en la mañana, aliméntate. Llega la tarde, aliméntate. Llega la noche, aliméntate. Conoce a tu Señor. Y repito esa frase. Mientras más conozcas a tu Señor, más vas a reflejar a tu Señor en tu vida. Amén. Recuerda que el apóstol Pedro dijo lo siguiente, y se lo dijo a su Señor Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vas a ir, hermano? Si solamente en Cristo están las palabras de vida eterna. ¿Quieres parecerte a tu Señor? Conoce más y más a tu Señor. En las palabras del Señor Jesucristo está la vida y el carácter que nosotros necesitamos para capacitarnos para que nosotros reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Hermanos, te animo, te exhorto en el amor de Cristo, en el amor del Señor, que conozcas cada día, no solamente el domingo, no solamente el domingo, conoce cada día a tu Señor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todo el año o todos los años de tu vida, conoce a tu Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Ponte de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Dios, por siempre y para siempre, mi Dios amado. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es la que nosotros nos corrige. Tu palabra es alimento a nuestro espíritu. Padre querido, danos fuerzas, danos fortalezas cada día, Dios, para nadar en contra de esta corriente que es el mundo. Padre querido, usted nos ha dado a nosotros esa provisión de tu poder, Dios, para ser más que vencedores en ti, Señor Jesucristo. Padre querido, gracias porque usted regenera, santifica, justifica, Dios. Padre querido, pero nosotros pues debemos de practicar tu palabra para que cada día nosotros crezcamos y reflejemos tu señorío en nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Dios. Te alabo y recibe un fuerte aplauso de tu pueblo que te alaba. Aleluya, gloria a Dios. Amén. 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 Que Dios te bendiga.